Ya, presente Dante. Ingeniero, muy buenas tardes. Vamos a hacer la exposición del grupo número 22 a cargo del ingeniero Gonzalo Velázquez, José Antonio y los sustentantes vendrían a ser Méndez Ortante y Manuel Garros Carlos Renzo. El tema que tomamos para la tesis es la siguiente: influencia de la adición de fibra de yute en suelos areno-arcillosa para mejorar la resistencia a la compresión en las zonas rurales de Huaraz. A continuación voy a dar paso a mi compañero para que pueda continuar con la sustentación. Bueno, buenas noches, ingeniero. Vamos a empezar con la introducción. Mendoza Esparza en el 2006 mencionan que los desastres naturales o inducidos que ocurren en las ciudades y otros centros poblados afectan la calidad de vida y deterioran la infraestructura de la vivienda de adobe, alterando por consiguiente la economía regional y retrasando los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida y lograr un desarrollo sostenible, ¿no? Para las comunidades, en este caso las comunidades rurales. Es por ello que en este trabajo nosotros buscamos, por medio de esta alternativa, en este caso una alternativa técnica que permite aplicar de una manera razonada y efectiva las previsiones establecidas para reducir el impacto de dichos fenómenos, ¿no? Alba en el 2007 nos dice que al ocurrir sismos intensos se afectan las viviendas, pues es frecuente que sus estructuras sean vulnerables. Por ejemplo, en México, en el sismo del 1985, se dañaron aproximadamente 90.000 viviendas, ¿no? Campos en el 2018 declara que con el lapso de los años la población va aumentando demográficamente, ¿no? Y con esto la demanda de viviendas. Por consiguiente, eh, bueno, en este caso en zonas rurales, se van creando nuevos materiales, ¿no? En especial en el sector rural. En este caso en Matucana, donde se ha prevalecido el adobe como primordial material, inclusive siendo una región de elevado riesgo sísmico, ¿no? Estas casas ya han podido tolerar los sismos leves y medianos que ha ocurrido en las últimas décadas y que además vienen sucediendo actualmente. Sin embargo, estas casas son vulnerables frente a un terremoto severo. Sin embargo, el adobe sufre distintas degradaciones, ¿no? Tenemos entre estas degradaciones, tenemos la cohesión baja, una baja resistencia a la humedad, el impacto de la capilaridad gracias a la existencia de poros en la microestructura, cumplen un papel fundamental, ¿no? Lo que cual disminuye la calidad de vida de estos materiales, ¿no? Eh, las fibras de yute son compuestas prácticamente de cadenas celulosas, ¿no? Y semicelulosas paralelas de lignina. Su implementación, gracias a la riqueza en ligninas, la hace ideal como material para el refuerzo, evitando la erosión de taludes, el control de la erosión, funciona también como antihierba, antirraíces, defensor de viñedos, frutales, etc. ¿no? Eso nos dice Non Wowens en el 2006. Granados en 1981 nos plantea que los sectores que se hayan localizados en los cerros o pendientes, eh, las casas son edificadas, ¿no? Mayormente esto lo vemos en zonas rurales y en zonas demográficamente de poblaciones grandes, ¿no? En este caso la zona costera del Perú. Como resultado, las inundaciones de las casas se hallan cuesta arriba, ¿no? Expuestas a la intemperie. Finalmente, estas casas que están situadas en las quebradas son sometidas a lluvias, a desgastes, generando fluctuaciones entre los pisos, ¿no? Lo cual arraiga una gran vulnerabilidad sísmica. Antonio en el 2006 plantea que uno de los terremotos más devastadores ocurridos en nuestro país se produjo en 1970, lo cual provocó el deceso de casi 70.000 personas y la aparición total del poblado de Yungay en noviembre de 1996 en la parte sur del Perú, lo que produjo casi 90.000 damnificados, alrededor de 5.000 casas destruidas y bueno, esto es un reporte de INDECI en el 2006 que en junio del 2001 un nuevo sismo afectó la parte sur del Perú, ¿no? Dejando un saldo de 83 personas fallecidas y alrededor de 220.000 damnificados, ¿no? Este presente trabajo es una alternativa de solución para mejorar la resistencia de las viviendas rurales,
ya de viviendas existentes típicas que son de adobe, para lo cual se propone el uso de adobe estabilizado con fibras de yute, ya que este material está disponible en el mercado, ¿no? Y tiene un costo accesible para la población beneficiaria, ¿no? Por lo expuesto, la presente estimación busca responder la problemática principal. ¿De qué manera influye la adición de fibra de yute en suelos arena arcillosa en mejorar la resistencia a la compresión del adobe en zonas rurales de Huaraz, ¿no? Nuestros problemas específicos son si se determinan las características físicas del suelo arena arcillosa, granulometría y límites de consistencia, en el laboratorio de suelos Argus de la ciudad de Huaraz, entonces se logrará desarrollar los tratamientos de investigación. Nuestro segundo problema, si se establecen las proporciones de fibra de yute 0.25, 0.50, 0.75 con respecto al peso del adobe convencional, entonces se logrará desarrollar los tratamientos de investigación. Nuestro tercer problema, si se determina la resistencia a la compresión con 3 repeticiones de adobe tradicional y los tratamientos, en este caso los experimentos, del 0.25, 0.50, 0.75, entonces se logrará obtener la resistencia a la compresión más óptima para los tratamientos, ¿no? Nuestro trabajo se justifica en buscar una nueva indagación de adobe reforzado. Se contribuirá a producir un nuevo entendimiento de las ya existentes en relación a la resistencia de las casas de adobe basada en la unión de fibra de yute, con lo cual se va a obtener un efecto bastante fundamental, ¿no?, en el avance de nuevas propuestas y herramientas constructivas fundamentadas en el adobe reforzado, que van a ser idóneos mejorando la conducta estructural ante probables sismos, ¿no? Desde ella generar novedosas teorías y mejoras sobre las condiciones del adobe para usarlas en la construcción de casas rurales de Huaraz. Con la utilización de hebra de yute en el adobe clásico mejorará las propiedades de la resistencia y de dicha forma dar a conocer los resultados del presente trabajo, ¿no?, de investigación destinados a explicar a replicar en regiones semejantes a la población rural, ¿no?, situada ya que son las zonas rurales, la precariedad de las viviendas es mayor, ¿no? También se determinó la hipótesis principal, que fue la adición de fibra de yute en suelos areno-arcillosos influirá significativamente en mejorar la resistencia a la compresión del adobe, ¿no?, en viviendas rurales. Nuestras hipótesis físicas son: ¿cuáles serán las características físicas del suelo areno-arcilloso? La granulometría y límites de consistencia en el laboratorio Argus de la ciudad de Huaraz, ¿no? ¿Cómo serán los comportamientos de la proporción de fibra de yute en 0.25, 0.50, 0.75 con respecto al peso del adobe tradicional? ¿Cuáles serán las resistencias a la conversión en 3 repeticiones del adobe tradicional y los tratamientos del 0.25, 0.50, 0.75, ¿no? Nuestro objetivo general fue evaluar la influencia de la adición de fibra de yute en suelos areno-arcillosa para mejorar la resistencia a la compresión del adobe, ¿no?, en zonas rurales de Huaraz. Así también como los objetivos específicos, determinar las características físicas del suelo areno-arcilloso, granulometría y límites de consistencia en el laboratorio Argus de la ciudad de Huaraz, establecer la proporción de fibra de yute en 0.25, 0.50 y 0.75 respecto al del peso del adobe tradicional, determinar la resistencia a la compresión contra repeticiones de adobe tradicional, ¿no?, y los tratamientos que son del 0.25, 0.50 y 0.75, ¿no? En nuestro marco teórico tenemos a Lumistaki Sisa en Ecuador 2017 en su tesis titulado Estudio de la resistencia a la compresión del adobe artesanal estabilizado con paja, estiércol, savia de penca de tuna, sangre de toro, y su estudio de su comportamiento sísmico, ¿no?, utilizando un modelo a escala, ¿no? Tuvo como finalidad conseguir la mejor solidez del adobe utilizando savia de penca, paja, sangre de toro, estiércol de vaca, y a través de un tamaño de y escala ver su resistencia a un posible sismo, ¿no? La conclusión fue que la conjunción más apropiada fue de barro en estado inmaduro adicionado con estiércol de vaca y sangre de toro, ya que son de las dos mejores, las que lograron mayor resistencia al cabo de los 30 días, ¿no? Asimismo, María Fernanda Ríos Celi, en Loja, Ecuador, en el 2018, en su investigación titulada Registro de los sistemas constructivos con fibras naturales, ¿no?, en la obra del Cantón Loja,
ensayo e iniciativa de un sistema constructivo, tuvo como finalidad reconocer los sistemas clásicos que emplean fibras naturales, ¿no? Y esto plantea una opción como un sistema constructivo con fibra natural, ¿no? Por lo cual se utilizó cascarilla de café, tuviendo como resultados o concluyendo que la utilización de fibras naturales en esta situación, cascarilla de café, crea superiores a resistencia, ¿no? Con lo que comprende al adobe y la compresión, ¿no? Resultando en un aditivo óptimo para los bloques de ladrillos, ¿no? También tenemos como un antecedente internacional el ingeniero Mauricio Ruiz Serrano en Toluca, México, 2019, en su tesis titulada Conformación de bloques de adobe con residuos de agave en el Estado de México, ¿no? Tuvo como finalidad fomentar la sostenibilidad en la población por medio de la preparación de adobes de arcilla con fibras de bagazo, ¿no? Teniendo como conclusión que la fibra de bagazo le aporta al adobe una mayor resistencia a la compresión. Existe un incremento en este caso en los muros que se utilizó, de un incremento del 35%, ¿no? Con respecto al adobe clásico, ¿no? Con una contratación del 18% con respecto al peso del adobe, ¿no? En cuanto a los antecedentes nacionales, podemos tomar como referencia Mantilla, 2018, en su tesis Variación de las características físico-mecánicas del adobe al integrar viruta y caucho. Tuvo como finalidad determinar las características físicas mecánicas del adobe con añadidura de viruta y caucho en porcentajes de 2, 3 y 5%, ¿no? Concluyendo que la suma de viruta y caucho aumentan las características físico-mecánicas de los adobes, ¿no? Teniendo resultados positivos. Alayo en el 2018, en su tesis Resistencia a la flexión y compresión axial del adobe compactado con añadidura de fibras de yute, ¿no? En Cajamarca 2017, tiene como fin establecer la resistencia a la flexión y compresión axial del adobe compactado con agregación de fibras de yute, ¿no? Teniendo como resultado que teniendo como resultado o como conclusión que añadiendo fibra de yute en porcentaje de 0.10 0.50 se logran resistencias de 10.81 y 27.5, ¿no? Con respecto al adobe tradicional, pero que se reduce en la última edición del 1% de fibra de yute, resultando únicamente un incremento de 10.55. Lo que quiere decir en resumen que en 0.10 y 0.50 se logra una resistencia mayores con respecto a la tradicional, pero al añadir un 1% de fibra, esta resistencia mengua, ¿no? Es de 10.55, ¿no? También tenemos a Romero y Callas en el 2017 que en su tesis Estudio comparativo de las características físico-mecánicas de las unidades de adobe clásico frente a las unidades de adobe estabilizado con asfalto, ¿no? Tiene como fin establecer las características físico-mecánicas del adobe clásico frente al adobe estabilizado, ¿no? Con asfalto, concluyendo que de las 126 muestras que ellos realizaron con asfalto al 5%, obtuvieron una resistencia del 52.35%, más resistentes con respecto al adobe clásico, ¿no? Y al 10% obtienen una resistencia del 81.15%, ¿no? De igual manera, Romero y Callas nos dicen que todas las muestras superaron favorablemente los ensayos con presencia de agua, ¿no? Y concluimos con Bolaños en el 2016, que publicó su tesis Resistencia a la compresión, flexión y absorción del adobe compactado con adición de goma de tuna, ¿no? Tuvo como fin de determinar la flexión, absorción y resistencia a la compresión del adobe compactado con suma de goma de tuna, perdón, ¿no? Obteniendo en este caso ellos utilizando dosificaciones de 5, 10 y 15%, ¿no? Obtuviendo valores de 19.19 kilogramos centímetros cuadrados, 21.90, 25.27 kilogramos centímetros cuadrados y 27.56 kilogramos centímetros cuadrados para un ensayo del 15%, ¿no? Por lo cual que concluye que la mejor resistencia a la compresión es del 15% con goma de tuna, ¿no?
En bases teóricas tenemos que la NT define que el adobe es un material de tierra inmaduro que puede estar mezclado con paja u otro material, ¿no? Que mejore su resistencia a la compresión y durabilidad. Es una técnica empleada que se utiliza para los bloques de muros de la viñilería de adobes secos asentados con materiales cohesivos, ¿no? En, en el tenemos también en la norma también en diseño y construcción de tierra reforzada 2017 que el adobe es una unidad de tierra cruda, ¿no? Que puede ser mezclada con paja o arena gruesa para que mejore su resistencia y durabilidad, ¿no? Tenemos tipos de adobe, ¿no? Lo Lumistaje Sisa en el 2017 en la página 8 nos refiere a los tipos de adobe, ¿no? Tenemos el adobe artesanal, que es un adobe estructurado por la mano del hombre, ¿no? De varios estilos, ¿no? El adobe clásico, que es un adobe convencional, artesanal clásico, básicamente realizado con material de barro cohesivo más la adición de agua, ¿no? Estructurada a mano, ¿no? Tenemos el adobe artesanal realizado naturalmente, y ya puede ser adicionado con goma de tuna, sangre de toro, paja, cáscara de arroz, estiércol, etcétera, ¿no? El suelo. Vettorello y Claria en 2014 sostienen que el suelo está compuesto por diferentes granulometrías, ¿no? Según la norma NTP 339-134 de 1999, ¿no? Y el libro Mecánica de Suelos. Tenemos los suelos fibro reforzados. Vettorello y Claria también en 2014 dicen que el refuerzo de suelos por medio de la adición de fibras es una técnica muy antigua, ¿no? Por la cual tiene como ejemplo el adobe convencional, el cual es un material de construcción al alcance de todos, ¿no? La clasificación de las fibras en el reforzamiento de suelos. Hay diferentes segmentos de fibras, ¿no? Es de uso comercial. Incluye fibras laminadas, fibras de vidrio, fibras sintéticas y fibras naturales, ¿no? Las fibras que se han obtenido de la naturaleza sin haber sido instintivas de ningún recurso sintético son fibras naturales, ¿no? Entre las fibras naturales, Vettorello y Claro en 2014 nos dicen que el refuerzo del suelo usando fibras naturales para mejorar sus propiedades mecánicas es un método de bajo costo y ambientalmente sostenible, ¿no? Este método aparentemente parece ser el más óptimo desde el punto de vista medioambiental y económico, ¿no? Tenemos los suelos para adobe, según la norma 080. La composición del suelo para la versión de adobes debe asemejarse a las siguientes características, ¿no? O siguientes porcentajes: arcilla del 10 al 20%, lima del 15 al 25% y arena del 55 al 70%, ¿no? Considerando que estos rangos pueden variar cuando se elaboren los adobes estabilizados, ¿no? La clasificación de suelos, ¿no? Tenemos suelos gruesos, ¿no? Los suelos gruesos son un grupo que consta de dos letras mayúsculas, ¿no? Los nombres están en inglés y el significado de gravas y suelos sería el G, arenas y suelos arenosos sería S, y las gravas y arenas son las que separan la malla número 4, ¿no? Y las que no pasan el número 4 o las que superan el número 4 tendrán el número G, y las que no superan la malla número 4 tendrán el número S, ¿no? Tenemos los suelos finos, tenemos los limos orgánicos, las arcillas inorgánicas, los limos y arcillas orgánicas, ¿no? Tenemos la clasificación de los suelos, finos, ¿no? Tenemos que para obtener la clasificación de los suelos finos obtenemos por medio de la carta de plasticidad de Casagrande, ¿no? Condiciones para el desarrollo del adobe con influencia de aditivos, ¿no? Según como ya hemos visto, la NTN establece una condición que es de arcilla al 10 al 20, lima al 15 al 25 y arena del 55 al 70, ¿no? Tenemos varios autores que establecen, por ejemplo, Einche establece que la arena de 75, limo 10 y arcilla 15, ¿no? Tenemos también, en este caso para nombrar, solo a Valparaíso, que nos establece un rango entre 70 a 80, 20 a 30 de limo y arcilla un 15%, ¿no? Y en este caso tenemos varios autores también que nos establecen o nos recomiendan diferentes parámetros, ¿no? En este caso optamos por la asociación de Condori en el 2019. Ellos toman un 55.52 de arena, 33.36 de limo y 11.12% de arcilla, ¿no? Lo cual, haciendo comparación con los porcentajes de la norma de 080, cumple, ¿no? Con los porcentajes establecidos, ¿no? Según la E080, en las propiedades de los adobes, la propiedad más significativa de la ingeniería es la resistencia a la compresión, ¿no?
es un rol importante en lo que corresponde a la estructura del adobe, ¿no? También tenemos el contenido de humedad. Bolaños en el Bolaños en el 2016 nos dice que la norma técnica peruana plantea que el índice de contenido de humedad de una muestra de suelo es la correlación mencionada en porcentaje, ¿no? El valor del peso de agua a una masa dada del suelo, ¿no? Tenemos que el análisis granulométrico también lo vamos a hacer por medio del análisis granulométrico mediante el tamizado por lavado. Tenemos los límites de Attenberg. eh, Comenta que estos límites es para obtener la plasticidad del suelo, ¿no? Los límites lo obtenemos o lo comprobamos usando el suelo que pase por la malla número 40, ¿no? El yute es una fibra natural, como ya lo habíamos dicho. Eh, Sus estructuras constituyen prácticamente de materias semicelulosas y cadenas celulosas paralelas de lignin, ¿no? Eh, como bien sabemos, en la actualidad el adobe es muy utilizado en diferentes lugares, ¿no? Por los beneficios económicos y así su fácil acceso. Pero dentro de ellos el problema de permeabilidad y el bajo comportamiento estructural ante movimientos sísmicos. Estos problemas conllevan a que el material es muy poco seguro dentro de los parámetros de zonificación, ¿no? Así como evidencia que en el terremoto que sufrió el departamento de Ancash, donde en su totalidad de las casas construidas con el totalidad de las casas son construidas de este material, ¿no? Se desplomaron y causaron la muerte de muchas personas. De tal manera se plantea algo innovador con la implementación de este material, ¿no? Paso a mi compañero Dante para que continúe con la presentación. Dante, continúa por favor. Dante, ¿me escuchas? Dante está apagado todo, yo creo. A ver, comparto. ¿Ya está compartido? Sí lo ves, ¿no? ¿Sí lo ves? Bueno, continuando con la escuela mencionar con la metodología, eh, en consecuencia, la presente investigación de este tipo se plantea la adición de fibra de yute en suelo arenoso y son para las mejoras de las propiedades a la comprensión, basada en teorías que son hipótesis que concuerden con estos los objetivos. Bueno, Borja 2012, en la página 10 hace mención también de la investigación continua aplicada, ¿no? Dice, pues parte de una realidad se busca solucionar, conectar, construir y modificar. Esta más contempla la aplicación inmediata de una problemática real respecto al desarrollo de un concepto global enfocado bajo sus lineamientos y propios estándares. También se dice que es cuantitativa. Eh, Para Borja 2002 nos dice que la investigación cuantitativa se plantea de una manera confiable para conocer es a través de la recolección y análisis de datos contestar las preguntas de la investigación y probar nuestras hipótesis. También según Hernández, nos explica que los planteamientos cuantitativos se deriven de literaturas y corresponden a una extensa gama de como describir tendencias y patrones, evaluar diferencias y medir resultados y probar teorías. El diseño de investigación. La investigación es experimental debido
respuesta de la investigación. En resumen, esta investigación busca manipular de manera variables para corroborar nuestra hipótesis, donde se realiza ensayos para obtener resultados válidos que permiten validar nuestra teoría. Ya lo que había comentado anteriormente, también vamos a hacer tipos de variables, ¿no? Variables dependientes y independientes. Las variables, la variable independiente sería la variable dependiente sería la resistencia, la comprensión. Vamos a hacer un poquito de definición conceptual. Una de las fibras naturales, vamos a hablar de la fibra yute, ¿no? Una de las fibras naturales que mayor empeño ha dado para fines de ingeniería es la fibra yute, que es considerado el futuro por constituir un sucedáneo favorable a las fibras sintéticas. Somos insolubles, además de las ventajas y de los costos. Estos productos responden a la sensibilización respecto a las normas ambientales sostenibles, es lo que ya se menciona en la FAO. Definición de operacionalización. Se puede decir que la adición en el adobe es un proceso que mejora la calidad actuando sobre sus propiedades de comprensión para los diferentes tipos de suelos, arenos y coetos. Respecto a la resistencia, se puede decir que la resistencia la describe el comportamiento de la unidad de adobe que se le aplica para poder determinar la dureza y compatibilidad. ¿Qué mencionas? Respecto a las fibras de yute vienen a ser las propiedades físicas, los tratamientos que se va a dar, la resistencia, indicadores. Los indicadores de variación dimensional de la norma Excel, el alabeo, absorción de agua, succión de agua, adobe tradicional más adición de yute en porcentajes, como ya hicieron adición adobe tradicional más adición de yute a 25% es igual a adobe tradicional más adición de yute al 50%, adobe tradicional más adición de yute al 75%. El otro indicador va a ser el esfuerzo, ¿no?, que se va a dar respecto a un área. Los metros, bueno, como se menciona, la norma E070, la norma 309, 613, norma técnica peruana 394, guías de laboratorio, la norma E080, norma 313, 202 y el laboratorio, ¿no? También vamos a hacer mención de la población, como bien se había resaltado, la población se dio por 12 adobes. Para la variable de comprensión, tendrán 12 adobes consignados a continuación. El adobe tradicional más, podría decir, el patrón comprende 3 unidades y el adobe más la adición del 25% sobre 3, de ahí 50% de la adición de fibra de yute también 3 y el 10% también 3, siendo un total de 2. Bueno, como bien sabemos, vendría a ser nuestro patrón. El adobe tendrá las dimensiones de 4 de largo, 20 de ancho y 10 de alto. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas de utilización
realizarán en la presente investigación será bibliográfica, observación en campo, siendo los ensayos considerando en sus estudios las mediciones de resistencia, la comprensión o sin adición de gluten para determinar su influencia en el adobe. Recolección de datos. La medición de la presente investigación de recolección de datos del laboratorio, las cuales son de uso donde registran los resultados logrados de los ensayos desarrollados en el laboratorio para poder dar uso de la comprensión con adición de ayuda. Para poder validar la presente investigación, efectivamente se tiene que tener la calibración de los equipos, con las ya mencionadas anteriormente, que se tendrán que es el laboratorio, ¿no? Y en base a la normativa del Ministerio de Educaciones y a ese, y las normas global, ¿no? Confiabilidad del instrumento. Los ensayos de laboratorio se realizarán en la empresa Argus, que cuenta con gran experiencia en este tipo de ensayos para el tipo de. Para poder dar el análisis a las siguientes respuestas logradas de los ensayos se pueden utilizar porcentajes, tablas, gráficos, etc., que permitirá explicar de manera objetiva y verídica los resultados. Procedimiento. Bueno, vamos a tener dos etapas. Uno que es la selección de insumos que tendría que ser diariamente la opción de cantera que se tenga en la ciudad de Huaraz para poder empezar el tratamiento ya antes dicho, ¿no? La segunda etapa sería la elaboración del adobe convencional, del patrón y con las adiciones. Eso sería todo. Muchas gracias.